Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Claudia Palacios y estoy feliz de que nos acompañen en esta primera transmisión de este su espacio, Un Lugar Seguro. Aquí trataremos temas de la vida cotidiana, esos acontecimientos del día a día que en muchas ocasiones, por no tomar decisiones correctas, nos metemos en aprietos. Es así como elijo el primer tema para este espacio que personalmente me parece fundamental y la base de todo, que es la inteligencia emocional. Las circunstancias de la vida nunca las vamos a poder cambiar, pero sí podemos cambiar cómo reaccionar ante esas circunstancias que nos van ocurriendo. Para eso decidí invitar a una persona a la cual yo admiro, respeto y quiero muchísimo, a una compañera de viaje, alguien que ha sido un pilar muy importante en mi vida. Ella es terapeuta Gabriela Miranda. Gaby, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por ser mi cómplice en este proyecto. Y quisiera que nos compartieras acerca de tu experiencia, de tu currículum. No se dejen engañar, es muy joven, pero tiene una experiencia brutal. Ok, bueno, pues muchas gracias, Claudia, igual como por invitarme. Considero este proyecto que tienes muy importante porque pues va a abrir mucho las puertas frente a la salud mental, frente a quitar el estigma y también siempre he pensado que compartir tu experiencia personal y partir desde ella ayuda mucho como a apoyar a otras personas, a que se sientan escuchadas incluso a la distancia, totalmente, a que incluso puedan llegar a pedir ayuda, a que pues no sé, o sea, muchas cosas, ¿no? Personas incluso que se piensa que la salud mental solo es como pues para los locos, ¿no? O para personas que tienen un montón de problemas cuando no tenemos que llegar ahí. Claro. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Claudia. Gracias. Soy la psicoterapeuta Gabriela Miranda. Sí me veo muy joven, efectivamente. Pero justo también agradezco este espacio porque pienso que ayuda también a desestigmatizar la parte de que la salud mental tiene que ser atendida por psicólogos, psicólogas grandes, que no quiere decir que esté mal, ¿no? O sea, obviamente pues hay profesionales que llevan años de experiencia y eso también se agradece, pero bueno, también hay personas jóvenes que llegan a tener muchísimo conocimiento. Totalmente. Entonces, muchas gracias, Clau. Soy psicoterapeuta sistémica, tengo una maestría en psicología clínica, he tomado cursos en derechos humanos, cursos en formación de terapia sistémica, en perspectiva de género. He sido tallerista en preparatorias, en escuelas, respecto a temas de salud sexual y reproductiva, respecto a temas de autoestima, prevención de adicciones. He trabajado también en un centro de rehabilitación en adicciones, ayudando a personas pues consumidoras de sustancias que tienen un problema con distintas drogas. Y bueno, pues también actualmente formo parte de una organización que se llama el Comité Cerezo México, que se dedica como a difundir y promover los derechos de las personas, justamente personas como muy específicas, por ejemplo, personas en injusta reclusión, o sea, que quiere decir que pues fueron metidas a la cárcel siendo presos de conciencia, por ejemplo, o también pues personas a las cuales les fueron violados los derechos humanos. Entonces también soy fiel creyente de que la salud mental debe ser, bueno, no debe ser, es un derecho fundamental, es un derecho a la salud, que desgraciadamente se ve vulnerado y violentado por el Estado. Entonces también el hecho de aperturar estos espacios, hacerlos accesibles, es muy importante para que podamos seguir difundiendo la salud mental y podamos seguir ayudando a las personas. No necesariamente, obviamente, si pueden ir a un profesional estaría súper bien, pero no necesariamente el primer paso es acercarse a un profesional. Puede ser una red de apoyo, en este caso como este proyecto que estás iniciando, o como pues personas que tal vez ni siquiera son de tu familia. Claro, ¿no? Exacto. Sí, y totalmente dijiste un punto bien importante que es siempre vayan con un profesional. Pero sí, definitivamente hay como pasos, como primeros pasos que podemos ir dando para poder llegar a ese punto, ¿no? Quisiera yo preguntarte, ¿qué es la inteligencia emocional? Ok. Sí, bueno, la inteligencia emocional, y bueno, también clarificar que vamos a tratar de hacerlo como con palabras muy tranquilas, como entendibles, ¿no? Gracias. Para no darle tantas vueltas al asunto. Perfecto. Entonces, la inteligencia emocional básicamente es esa capacidad que deberíamos tener las personas para, poder reconocer lo que estamos sintiendo. Exacto. ¿No? O sea, saber
si estamos tristes, enojados, felices, pero no solo eso, sino también saber el por qué, el cómo lo asociamos con algún pensamiento, el cómo reacciona nuestro cuerpo frente a esa emoción, qué le está causando y cómo estamos reaccionando. Una vez identificado nosotros mismos, pues qué es lo que estamos sintiendo, es también tener la capacidad de expresarle a la otra persona de una manera adecuada eso que estamos sintiendo y al mismo tiempo de entender, en dado caso de que la otra persona pues tengamos alguna retroalimentación de su parte, qué es lo que también está sintiendo, ¿no? O sea, es ponernos también en el lugar de la otra persona a través de esto de la empatía, pero también priorizarnos en cuanto a lo que estamos sintiendo, que tiene que ver con esta expresión pues un poco más asertiva, más adecuada, directa, pero firme, ¿no? Entonces, básicamente es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, poder expresarlas y escuchar y tratar de identificar qué es lo que está sintiendo la otra persona sin responsabilizarnos, claro está, pero pues también como identificar si lo que estoy diciendo está causando algo en la otra persona o si la otra persona lo que me está diciendo pues tiene que ver también con alguna emoción. Claro, totalmente. Bueno, y aquí obviamente dijiste algo bien importante, que es reconocer si sentimos tristeza, alegría, etcétera. ¿Nos podrías mencionar cuáles son las emociones y cuántas hay? Ok, esa pregunta es muy buena, Clau, porque la verdad es que son muchísimas, ¿no? Sí. Tenemos como la película de Intensamente, que es como la referencia más cercana, que a mí se me hace una muy buena película porque, sé que es como para las infancias, pero también es un claro ejemplo de más o menos cómo funcionan las emociones. Cierto. Entonces, existen algunas emociones centrales, ¿sale? Que es las más reconocidas, en este caso está la alegría, está la tristeza, está el enojo, está el asco o el desagrado y está el miedo. ¿Sale? Dentro de estas 5 emociones centrales, bueno, va a depender igual de cada autor, pero pienso que con 5 emociones centrales está bien. Total. Va a existir varias emociones secundarias o subemociones. Por ejemplo, dentro de la felicidad puede estar la alegría, puede estar la tranquilidad, puede estar la paz. Dentro del miedo puede estar la incertidumbre, puede estar el temor, puede estar el terror, ¿no? Que tal vez suenan a lo mismo, pero son distintas. Claro, y eso es bien importante identificar, porque en muchas ocasiones ni siquiera, o sea, estás viviendo una emoción, pero ni siquiera sabes lo que te está pasando y por eso no te puedes comunicar, no puedes transmitir y terminas tomando una serie de decisiones que hacen un caos. Sí, exactamente, Clau. Justo esto que dices también se me hace súper importante porque no hay mucha inteligencia emocional. No quiero como decir que los hombres tienen menos inteligencia emocional que las mujeres, pero por ejemplo a las mujeres les es un poco más socialmente aceptado expresarlas. Eso no quiere decir que sean más inteligentes a nivel emocional, porque yo creo que es parejo. Pero sí es un poquito más fácil a veces pues expresar el llanto, ¿no? Expresar cuando están tristes, expresar cuando se sienten solas, etcétera. Pero a un hombre no. Entonces justo el ejemplo que más se me viene a la mente es cuando a lo mejor un hombre está muy triste, está muy decepcionado, pero lo expresa enojado, ¿no? Y golpea la pared o se pone a gritarle a la gente, ¿no? Entonces ahí pues ya no existiría una inteligencia emocional, una porque no está identificando exactamente lo que siente, incluso también como por una cuestión social, y 2 porque está expresando a través de otra emoción que no era esa y al final nada se soluciona. Claro, y aquí tocas un tema bien interesante porque justamente yo estoy consciente que venimos de muchas generaciones en las cuales la inteligencia emocional, o sea, no existía, no se le daba la importancia. O sea, en casa, como tú bien dices, súper mal visto que un hombre llorara, ¿no? Y ya lo tachaban de 1000 cosas. Y ya ni digas cuando por algo alguien o sea, por ejemplo, cuando yo era niña, por allá de los 90s, todavía era como muy mal visto socialmente que alguien fuera a terapia. O sea, era así como, no te juntes con fulanita porque está loca, o sea, va al psicólogo, ¿no? O sea, era así como una cosa muy, muy fuerte. Sin embargo, fíjate que a raíz de la pandemia me di cuenta
de que como que se destapó un foco muy específico y muy interesante, porque claro, o sea, al estar encerrados empezamos como a ver nuestras verdaderas personalidades, sí, ¿no? claro. Y todos los monstruos que traemos ahí, y se destapa toda esta atención en la parte emocional. Nos falta muchísimo, creo que estamos en pañales, pero por ejemplo, ¿no? el primer lenguaje que tenemos como humanos es el no verbal. Uh-huh. Entonces, una mamá, y eso me parece sumamente interesante porque una mamá sabe si su bebé está triste o está enojado o está asustado y el bebé no habla. Exacto. Solo se comunica a través de esas emociones. En un mundo ideal, Gaby, ¿a qué edad sería recomendable, inteligente, sano, prudente, que nosotros empezáramos a estimular esas habilidades emocionales? Ok. También es muy buena pregunta porque justo se tiene la idea de que la inteligencia emocional, por ejemplo, actualmente en las escuelas, si no me equivoco, en las primarias, no sé si desde el kinder, pero al menos sé que en las primarias, incluso con esto de la pandemia, se empezó a meter mucho como la inteligencia emocional, entre comillas, porque la verdad es que yo he escuchado, aclaro, no sé exactamente bien cómo funciona, pero lo poco que he llegado a escuchar, esa materia a veces la utilizan pues para jugar fútbol, ¿no? O a lo mejor les dan el tiempo libre o hacen como actividades que no tienen que ver con eso, pero bueno, la intención está. Claro. Entonces, justo la inteligencia emocional, y lo mencionabas muy bien, se puede empezar a trabajar desde que las personitas son personitas, ¿no? Que son bebés. Claro, las personas conforme van creciendo, por ejemplo, un bebé de, no sé, unos 8 meses, y no sé si tú lo recuerdas o no sé si alguna mamá o papá lo recuerda, los bebés empiezan a sonreír, que no sé si recuerdas más o menos en qué momentos empezaba a sonreír. Muchas veces los bebés sonríen o hacen ciertos gestos, no exactamente porque estén expresando una emoción al inicio. Ok. ¿Sale? O sea, muchas veces cuando un bebé te sonríe y le haces caras y todo, realmente es un reflejo. Ok. Que no tiene nada de malo, ¿no? Claro. O sea, es un bebé, se está desarrollando, pero justo antes del año, cuando se empiezan a generar estos reflejos en los bebés, es una edad bastante importante para reforzarle al niño, al bebé, que es un espacio seguro. Perfecto. ¿Cómo se empieza a trabajar esto? Bueno, y por ejemplo, no sé si también has llegado a escuchar casos de bebés que a lo mejor están jugando y les esconden las cosas. Sí, ¿no? claro. O los hacen enojar, sí, claro. o les quitan, obviamente entendiendo el contexto, ¿no? Claro. Porque pues igual los bebés suelen mucho tener aquí las cosas. Pero si a lo mejor le quitas su juguete favorito, claro, y se lo escondes y luego se lo das y llora. Y llora, es feliz, claro. Ese desequilibrio obviamente empieza a afectar. Esta también tenemos mucho la idea, bueno, yo no la tengo, pero al menos he escuchado que aquí en México se tiene mucha idea de déjalo llorar para que agarre, para que desarrolle bien sus pulmoncitos. Totalmente, ¿no? Eso sí. O sea, yo creo que las mamás de mi generación sabemos bien de lo que habla Gaby. Sí, justo por ejemplo, ese tipo de actos, ¿no? De no satisfacerle sus necesidades al bebé. Claro. Que, bueno, o sea, el bebé justo se expresa a través del llanto, ¿no? Como lo decías, a veces pues una mamá sabe si su bebé está feliz, si está triste, si tiene hambre, si tiene sueño. Entonces, el bebé a través del llanto, cuando es pequeñito, es su modo de expresión emocional, pero también es su modo de pedir algo, ¿no? De pedir. Claro. Tengo hambre, me duele la panza, me duele la panza, ¿no? O sea, obviamente todavía no desarrolla como tal un lenguaje estructurado, todavía no puede expresar como tal bien sus emociones, pero sí se va desarrollando como esta asociación en su pensamiento de, bueno, pues si lloro, pues mi mamá viene y entonces me calma mi necesidad. Y eso me genera una tranquilidad. Claro. Si la mamá o el papá, ¿no? La persona cuidadora, a lo mejor a veces sí le hace caso, a veces no le hace caso, a veces lo deja llorando para que desarrolle sus pulmones, a veces no lo carga y lo deja ahí, que llore eternamente. Wow. Bueno, pues a raíz de eso, una buena inteligencia emocional desde pequeño no va a ir existiendo. Porque se está dando cuenta que sus necesidades no son importantes. Y que entonces no van a ser, pues no están siendo resueltas y que entonces
él patalee, llore, haga lo que sea, no va a importar porque le está generando cierta inseguridad. Wow. Eso obviamente pues lo empieza a asociar con el miedo y por eso pues desde ahí la inteligencia emocional se empieza a no desarrollar correctamente. Si una mamá, un papá, una persona cuidadora está al pendiente de las necesidades del bebé, o sea, digo, obviamente pues puede existir la estimulación y etcétera, pero vamos a irnos a lo más básico. Si una mamá, un papá, una persona cuidadora está al pendiente de las necesidades fisiológicas, ¿no? De las necesidades básicas, sea cambiar, quiero dormir, me duele la panza, como lo decías, ajá, o a lo mejor quiero comer, eso va a ayudar desde pequeñitos a que se refuerce un vínculo en primera pues con esa persona y eso le va a generar seguridad y a que sepa que sus necesidades son importantes a largo plazo y a que se desarrolle una adecuada inteligencia emocional. Wow. Claro, si añadimos, si podemos tener ese plus de a lo mejor pues generar cierta socialización, o sea que conviva con otros bebés o con otras personas, si no le generamos tantos desequilibrios, ¿no? Que también siento que es bien difícil porque pues ahora a veces mamá, papá trabaja y a veces está con la abuelita y a veces está con otra persona. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Bueno, si en medida de nuestras posibilidades podríamos generar vínculos más cercanos, ¿no? O el tiempo que estemos con el bebé sea tiempo para el bebé, no que estemos acá con el celular, no que estemos acá haciendo otra cosa. Eso también ayudaría mucho al desarrollo de la inteligencia emocional. Y bueno, también si entramos mucho como en sus dinámicas, por ejemplo, los bebés tienden mucho como a aventar, ¿no? Sí, les encanta ese juego, sí, ¿no? Te lo avientas, sí, claro. Y eso es un juego para ellos, como lo dices, pero también es una actividad tan sencilla que les puede llegar a generar seguridad. O sea, yo sé que es fastidioso, en verdad lo entiendo, claro, después de 20 veces pasarle el juguete al bebé, ¿no? Pero es un modo en el que él está aprendiendo y está jugando. O sea, si tenemos paciencia en ese tipo de cosas, la verdad es que el niño o niña va a desarrollar una adecuada inteligencia emocional cuando son muy pequeñitos, ¿no? Obviamente si van creciendo y pues cuando ya empiezan a tener un lenguaje les podemos decir, pues si es, por ejemplo, un bebé ya de 2 años, ¿no? Que está así haciendo su tremendo berrinche, no les tenemos que pegar, obviamente, ¿no? Claro. Dejando en claro eso, no tenemos a veces que regañarles más, no, o sea, cuando un niño ya un poquito más grande, ¿no? De unos 2, 3 años está haciendo un berrinche, tenemos que dejar que haga su berrinche y luego contenerlo, ¿no? Okay, a ver, llora, ¿no? Llora lo que tengas que llorar, porque también estamos dando paso a la expresión emocional. Claro. Y luego platicamos, ¿no? A ver, no te compré tal cosa porque pues a lo mejor no tengo dinero, ¿no? Está bien que llores, ¿qué pasó, no? Y ya después el niño solito se va a ir calmando y no pasa nada. Y sé que es un tema bien controversial porque a veces hay bebés haciendo berrinche en el súper o en la calle, sí, ¿no? Y sé que es muy incómodo igual para papá o mamá. Claro. Pero al final, una de las mejores cosas que podemos hacer es que el bebé, la bebé haga su berrinche, contengamos y luego hablemos. Claro. Que tiene que ver igual mucho con esto de la crianza respetuosa, que es un tema que igual últimamente se ha dado. Y básicamente con eso, o sea, sé que suenan muchas cosas, ¿no? La verdad es que sí, en la cotidianidad son muchas cosas, pero así se logra la inteligencia emocional. Pero creo que nos acabas de dar cosas muy prácticas, ¿no? Como esta parte de, sí, de si el niño llora, no dejarlo llorar ahí por horas, ¿no? Sino simplemente vas, o sea, hay veces que, no sé, yo tengo 3 hijos, entonces con cada uno tuve una evolución y un comportamiento muy diferente porque fueron etapas diferentes de mi vida. Y con el último te podría decir que, por ejemplo, lloraba y a lo mejor no lo cargaba, pero sí estaba yo ahí con él y lo acariciaba, le decía, a ver, todo está bien, no pasa nada. Y el niño a veces se dormía rápido, otras veces me tomaba más tiempo, pero tienes toda la razón, ¿eh? O sea, sí puedo ver una diferencia en el vínculo que se desarrolla cuando vas haciendo esas cosas súper básicas. Qué interesante, no me hubiera imaginado que cosas tan pequeñitas. Y bueno, también esta parte del berrinche que ahorita en lo que tú estabas diciendo, describiendo el berrinche en el súper, me acordé y seguramente las mamás de mi generación se identificarán porque estábamos como muy ocupadas y preocupadas por el qué dirán. Sí, claro. Y entonces el chamaco te hace ahí el berrinche y todo, y tú, cállate, ¿no? Y vas a ver ahorita, ¿no? Mis hijos, los 2 grandes sobre todo, eran niños que llegaban y se portaban súper bien a donde fuéramos, ¿eh? Y me acuerdo mucho que una vez una dentista me felicitó, oiga, qué bien se portan sus hijos, así deberían de ser todos.
Pues no, mis amigas, porque resulta que cuando va pasando el tiempo me doy cuenta que mis hijos me tenían miedo. O sea, mis hijos me tenían miedo. Y con el chico era, o sea, una cosa bien distinta porque, claro, ya entonces yo más madura, como más relajada de ciertas cosas, pues me tomé la iniciativa de conocer de estos temas y pude, sí, relacionarme con él de una manera completamente diferente. Ok, Gaby, y llegando a la adolescencia, yo entiendo que todos cuando llegamos a la adolescencia, inevitablemente, por más tranquilo que sea tu adolescente, siempre va a hacer cambios y entendí contigo que es esperable y sano que se presenten esos cambios. Pero podemos notar alguna diferencia y cuáles serían entre un chico en el cual se le dio toda esta seguridad de la que tú hablas y que viene trabajando con todas estas habilidades y un chico que no tiene estos recursos. Ok. Bueno, pues sí hay como muchas diferencias. Digo, acabas de mencionarlo, una persona, niño o adolescente, va a pasar por cambios en su estado de ánimo, en su humor, va a ponerse bien irritable, ¿no? O sea, realmente eso es inevitable. Claro. Cada persona lo vive diferente, a cada persona le llega con mayor o menor intensidad, pero va a pasar. Sin embargo, ¿cómo pueden como diferenciar estas características que desarrolló la o el adolescente? Una, en su expresión emocional, ¿no? Por ejemplo, es muy común que pues una persona adolescente quiera pues llorar o no quiera hablar y eso está bien, es respetable. Pero si de plano no lo está queriendo hablar con nadie, bueno, ahí tal vez ya no hablaríamos de una inteligencia emocional. Si a lo mejor, digo, hay que también tener esta idea de que por eso hay que reforzar los vínculos desde que están pequeños, para que si tienen algún problema, pues se acerquen a ti como mamá, como papá, como cuidador o cuidadora primaria, a pues hablar, ¿no? Claro. Pero tampoco van a ser tus amigos, desgraciadamente eso no va a pasar. Ojo, papá, entonces, ojo. Sí, o sea, no van a ser tus amigos, pero sí que si tienen algún problema te digan, oye, pues a lo mejor hoy tuve un mal día, ¿no? Claro. Oye, ¿sabes qué? No quiero hablar hoy porque pues estoy enojado, déjame en paz, ¿no? Claro. Eso ya sería inteligencia emocional, o sea, que tu hijo o hija tenga la capacidad, a lo mejor no exactamente de expresarte todo lo que siente, porque pues también se genera una distancia normal que hasta cierto punto es también saludable. Sí, pero sí que tenga la capacidad de vez en cuando de decirte, oye, pues hoy no quiero hablar, o oye, sabes que estoy enojado, o estoy muy triste, ¿no? No te voy a decir nada, pero pues solo es como para que no me digas nada tú también, ¿no? Perfecto. Para que no me molestes. En la escuela, por ejemplo, pues los chicos o chicas que no llegan a tener inteligencia emocional, pues empiezan a generar conductas de riesgo, ¿no? Hay una posibilidad más amplia de que entren antes a consumo de alcohol, de cigarro, incluso de sustancias, a que estén más envueltos en peleas, a que las chicas, también los chicos, que tengan relaciones tanto de amistad como de pareja, pues no tan adecuadas, como un poquito más problemáticas, ¿no? Una persona, un adolescente que tiene una adecuada inteligencia emocional no quiere decir que no le van a romper el corazón, no quiere decir que no va a estar en riesgo de ciertas cosas, pero sí disminuye mucho, y si pasa, pues va a saber gestionarlo mejor, ¿no? Digamos, conoce a un chico y se enamora y le rompen el corazón, sí va a estar muy triste, pero justo lo va a saber gestionar mucho más que una persona que a lo mejor no tiene inteligencia emocional. Va a estar muy triste y empieza a tener problemas con sus papás, y empieza a tener problemas con sus amigos, y empieza a tener problemas en la escuela, y empieza a ser rebelde, ¿no? Entonces no supo gestionar bien eso y todo explota. Claro. Que justo es una de las consecuencias de que un adolescente no desarrolle una adecuada inteligencia emocional. O sea, la adolescencia en sí se empieza a volver una etapa más difícil de lo que ya es. Claro. Entonces, la principal diferencia es esa, o sea, que en su procesar de él o la adolescente va a impactar en sus acciones, en las relaciones que tiene con las personas, y pues también en su propio estado de ánimo. O sea, un rompimiento que le pudo durar
no sé, a lo mejor unas semanas, un mes. Claro, se prolonga mucho más. ¿No? Se prolonga, y no solo se prolonga, sino como no lo va a saber expresar y gestionar, pues va a tener 1000 problemáticas extras, y ya cuando vea va a tener un cúmulo de cosas, así como si tuviera una piedra encima, y pues precisamente por eso se aumentan mucho las conductas de riesgo. Guau, guau, ¿cómo de verdad que la inteligencia emocional es tan importante? Porque es ahí, por ejemplo, cuando empiezas a tomar las decisiones equivocadas que van generando muchas otras cosas, ¿no? Entonces ya te encuentras en, por ejemplo, de una ruptura mal manejada, ya te encuentras de pronto después de un tiempo en consumo de sustancias, ¿no? Y estamos hablando de otro problema todavía más grave. Claro. Y se vuelve un poco más complicado como papá el ayudarlos y poder pues rescatarlos muchas veces, ¿no? No imposible, pero sí es mucho más complicado. Exacto. Qué interesante. Ok. Y bueno, tocando estos puntos, me lleva a preguntar, tú comentabas hace un rato que ya en las escuelas a raíz de la pandemia se implementó esta parte de la inteligencia. Bien dijiste, ya está la intención, que bueno, es un paso, claro. Ya es un paso porque antes de la pandemia ni siquiera estaba la intención, ¿no? ¿Qué pasaría, cómo impactaría socialmente si la Secretaría de Educación Pública tomara más conciencia y más en serio este tema de la emoción, de la inteligencia emocional, y se trabajara a lo mejor desde maternal hasta universidades? O sea, que fuera así como las asignaturas, así como llevas matemáticas 1, 2, 3 y así, igual que llevaras lo de la inteligencia emocional. ¿Qué impacto social tendríamos si se implementara realmente de manera seria la inteligencia emocional en las escuelas? Ok. Bueno, pues el mundo cambiaría totalmente, ¿no? O sea, la verdad es que tendríamos personas mucho más saludables. Okay. Tendríamos una menor tasa de suicidios, ¿no? Por ejemplo, que es otro tema igual delicado, pero es real. Tendríamos menos adolescentes o incluso personas adultas, niños, niñas, que estarían desarrollando algún trastorno emocional, porque también hace poco veía unas estadísticas que para el 2030 se tenía, no sé si actualmente, tal vez ya nos adelantamos, pero se tenía pensado, a raíz de la pandemia, que el primer padecimiento discapacitante en el mundo fuera la depresión, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que ya no estamos muy lejos de eso. Claro. Y todo esto, por ejemplo, aquí en México, pues podría, no te puedo decir que irse erradicando, porque también esto de la salud mental no solo se trata de la inteligencia emocional, sino también de las condiciones de vida que tenemos las personas, ¿no? Totalmente. O sea, al final, si a lo mejor te dan el excelente plan de inteligencia emocional en la escuela, pero llegas a casa y no tienes que comer, bueno, pues al final, por más información que tengas, no vas a tener una adecuada inteligencia emocional, porque tendría que ir relacionado con el acceso a la salud en general, o el acceso a las condiciones de vida digna. Pero bueno, si la SEP se interesara un poco más por esto y se hiciera realmente un plan funcional, ¿no? Porque el plan está ahí. Cuando estaba esto de la educación en casa en la tele, pues yo llegué a ver como algún programa. La intención me parecía que el programa estaba bastante bien, o sea, la verdad yo me sorprendí. Pero bueno, o sea, también un niño, niña de 6, 7 años, pues bueno, no sé si eso le estaba funcionando. Claro. Y ya ahora en lo presencial, pues no dudo que tal vez sí hayan tenido como ciertos planes específicos para introducir la inteligencia emocional, o me parece que en las escuelas es habilidades socioemocionales, que es algo similar. Pero, pues, por ejemplo, las y los docentes no están capacitados para ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Pues el mundo cambiaría totalmente. Se tendrían relaciones humanas mucho más saludables, tendríamos la capacidad de decidir y de expresar desde que somos pequeños y pequeñas, y también tendríamos incluso la capacidad de exigir mejor nuestros derechos, ¿no? Que pienso que también por ahí, obviamente la pandemia vino a destruir muchas cosas. Yo pienso que la pandemia
fue como esa gota que derramó el vaso de las emociones y de los problemas que ya estaban, ¿no? Claro. O sea, en algún punto iban a explotar, pero la pandemia pues hizo que se detonara más intenso. Entonces, también el hecho de que como tal no exista un plan tan estructurado para la inteligencia emocional y que no vaya de la mano con estas condiciones de vida digna, que pues mucha gente de la pandemia todavía se sigue recuperando económicamente, emocionalmente, pues es complejo, ¿no? Pero si existieran planes más estructurados, si incluso se les diera más autonomía a las niñas y a los niños, ¿no? Como esa capacidad de generarles autoestima, de empoderarles y de no todo el tiempo estarles comparando o teniendo incluso este sistema por competencias, claro, bueno, las cosas cambiarían igual mucho. Fíjate que ahí quisiera yo agregar un punto. Fíjate que hace poco vi o escuché algo de que les podías enseñar a tus hijos de entre 5 y 6 años, de que tu voz vale, su voz vale. Y claro, o sea, creo que eso también juega un papel fundamental. O sea, si empezamos a trabajar con ellos desde chiquitos, claro, de decir, a ver, espera, pero no nada más como enseñarles, sino aplicarlos, porque muchas veces como papás, como que adquirimos la información, se las enseñamos, pero no lo aplicamos, ¿no? Y entonces ahí empezamos también como a tener inteligencia emocional pésima, ¿no? Sí, yo creo que el mundo sería muy diferente si la inteligencia emocional jugara un papel mucho más importante y, como dices, se tuvieran planes más estructurados, tanto en los planteles como en casa, ¿no? Porque muchas veces te encuentras esta parte también viceversa, ¿no? Que a lo mejor existen las condiciones en la familia o en casa adecuadas, pero llega en la escuela, ¿no? Por ejemplo, caso muy típico, el chico que es acosado en la escuela, el que tiene que ir siempre a terapia para sobrellevar el abuso, es el abusado. Claro. Y nadie se concentra en este chico que es el que ocasiona o el que hace estos abusos. No, o sea, él como que no lo tratan, como porque también, oye, ¿por qué está teniendo esa actitud de agresión? ¿Por qué hace lo que hace? ¿No? Entonces creo que sí, ahí también es una, pues, injusticia de alguna manera, ¿no? No, las autoridades educativas creo que no están preparadas, esa es la clave de todo. Sí, claro. No están preparadas para manejar este tipo de situaciones ya tanto adolescentes, o sea. Sí. Además. Ok, Gaby, en el transcurso de la charla ya nos has aportado varias tips que podemos aplicar, pero me gustaría que nos dieras así como un resumen, así como algunas herramientas prácticas que pudiéramos aplicar para iniciar un cambio en nuestra inteligencia emocional. Ok, sí está bien. Pues una de las principales herramientas prácticas es pues la constante observación de nosotras mismas, ¿no? O sea, el hecho de vez en cuando, a lo largo de nuestro día o en la noche o pues cuando podamos, pero sí darnos al menos un tiempecito al día, identificar cómo me sentí, ¿no? A lo mejor al inicio, en el momento, es difícil saber cómo me estoy sintiendo, es difícil saber qué me está haciendo pensar o sentir eso, es difícil saber cómo estoy reaccionando, o sea, yo sé que no es algo tan sencillo. Pero un primer paso, una primera herramienta práctica sería a lo largo del día, en algún momento que tengamos libres, dedicar 5 o 10 minutos, ¿no? Que a lo mejor le dedicamos a alguna red social o alguna otra cosa. O a lo que sea. Para realmente tratar de identificar cómo me sentí hoy, porque a veces pasan 3 días y no sabes ni cómo te sientes, totalmente, ¿no? O sea, porque igual vamos así, la vida es muy rápida. Entonces, un primer paso sería eso, o sea, identificar, a ver, pues cómo me sentí, me incomodó algo hoy, hubo algo que me hiciera sentir mal, o a lo mejor hoy me sentí muy bien, muy tranquila, bueno, pero ¿por qué? ¿No? No quiere decir que tengamos que encontrarle un porqué a todo, porque pues tampoco la vida se trata de eso, ¿no? Pero sí de vez en cuando, si se puede diario, cada tercer día, a lo mejor darnos un momentito para identificar, para saber si estamos bien, ¿no? Si a lo mejor algo nos está incomodando y qué hicimos con eso, porque a lo mejor yo llevo 3 días con un dolor de espalda, ¿no? Y yo no sé ni qué pasó. Cierto. Pero ya después, a lo mejor reflexionando, digo, bueno, pero pues es que he estado muy estresada, he estado muy cansada, me hicieron enojar, a lo mejor, ¿no?
Entonces, pues todo eso se me está yendo aquí. Claro. No quiere decir que ya identificándolo se nos va a ir, ¿verdad? Claro. Pero sí nos va a ayudar a ir previniendo y ver cómo estamos reaccionando. Claro. Otra herramienta muy práctica es como, pues a veces la escritura, ¿no? Que es como igual algo muy común. Si nos sentimos mal, si nos sentimos tristes, enojados, incluso si nos sentimos súper bien, pues llevar, si queremos, un diario, o de vez en cuando también escribir cómo me estoy sintiendo, cómo estuvo mi día, ¿no? Algo de escritura, tanto de algo que nos haya hecho sentir agradable o bien, o algo que nos haya incomodado, pero que también quiera descargar. Otro punto para desarrollar la inteligencia emocional es pues la expresión, practicar la expresión con otras personas. Puede ser con nosotros mismos, a través de la escritura, a través incluso de simplemente hablar, ¿no? La mayoría de personas tenemos un diálogo en nuestra cabeza, ¿no? Cierto. Con nosotras mismas. A veces simplemente estamos diciendo, bueno, Marta, tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro y ahora voy a hacer esto. Pero haciendo ese diálogo un poquito más consciente, en voz alta, también nos puede ayudar a desarrollar la inteligencia emocional. Expresarnos con otras personas también es un muy buen punto, ¿no? Obviamente si tenemos una red de apoyo, que sería lo más adecuado, pues oye, mira, hoy en mi día me pasó esto y esto y esto, ¿no? Y hoy me sentí así, y a ti cómo te fue, ¿no? Ese tipo de cosas que pueden ser tan cotidianas y que incluso a veces llegamos a hacer, claro. Si generamos una mayor conciencia, nos puede ayudar a desarrollar la inteligencia emocional. Otro punto importante puede ser también el hecho de realizar alguna actividad agradable con nosotras mismas. Ahorita tenemos el consumo de celular y redes sociales hasta los cielos, entonces cañón. Si podríamos hacer alguna actividad donde tuviéramos un espacio con nosotras mismas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hacer ejercicio, que eso también va a activar pues nuestro cerebro y también va a ayudar a la inteligencia emocional. De hecho, también estaba viendo un estudio que mencionaba que hacer 30 minutos de ejercicio diarios tiene como un efecto pequeñito, pero similar a un antidepresivo, ¿no? Wow. O sea, no quiere decir que eso te va a quitar la depresión, ¿verdad? Claro, porque a veces pero si en tu cerebro diferente. Activa algo en ti que te ayuda, ¿no? Sí, claro, o sea, el hecho de hacer ejercicio, salir a caminar, o sea, tener un espacio, un momento contigo, un espacio de relajación, va a ayudar a tu inteligencia emocional. Y otra, pues sí, también activar a nivel cerebral. Sí, en algo que te guste, ¿no? Digo, a lo mejor no te gusta hacer ejercicio, pero dices, bueno, me gusta escuchar música, ¿no? Y de tomar como ese tiempo a solas contigo de escuchar la música que te gusta, o sea, o como dices, salir a caminar o hacer alguna actividad que a ti te guste. Sí, y si está la posibilidad de que te des un momento de vez en cuando para ti haciendo esa actividad, estaría increíble, porque eso también va a fomentar mucho tu inteligencia emocional, porque va a fomentar la relación que estás desarrollando contigo mismo o mismo, y también va a desarrollar un poquito más de conciencia. Por ejemplo, cuando hacemos una actividad de manera consciente, que es algo que tampoco hacemos mucho, a veces comemos y ni sabemos qué comimos hace rato, ¿no? Cierto. Ni recordamos si le echamos salsa, ni recordamos qué tomamos, ¿no? Ya comí, cierto. Ya, ni recordamos si comimos. Entonces, tener un poquito más de conciencia en la cotidianidad, ¿no? De conciencia plena respecto a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si voy a tomar agua, o sea, no solo voy a tomar agua porque sí, sino, o sea, a lo mejor tomo mi agüita y a lo mejor pues la siento un poquito, ¿no? Yo sé que a lo mejor el agua... disfrutas y digo, no tiene sabor, pero dices, oye, qué fresca, ¿no? Ese tipo de cosas también van a fomentar mucho nuestra inteligencia emocional y bueno, sobre todo también... si algo se nos está saliendo de las manos, pues sí buscar ayuda, ¿no? O sea, ya sea ir a terapia, a lo mejor pues ir a algún grupo de apoyo, pero sí buscar ayuda. También estar como en constante contacto con nosotras mismas nos va a ayudar a identificar cuándo ya no vamos a poder, ¿no? Porque, o sea, no quiere decir que si tienes una intensa y adecuada inteligencia emocional, quiere decir que pues ya vas a estar bien toda la vida. Claro, ¿no? claro. O sea, ¿no? También tener inteligencia emocional es reconocer cuando realmente ya me estoy sintiendo muy triste o muy enojado o muy sobrepasado y ya no puedo más. Claro, claro, sí necesito ayuda, ¿no? Que es lo que mencionábamos al inicio, o sea, el reconocer que necesitas ayuda no es de débiles, por el contrario. Es de gente inteligente y valiente, ¿no? Gaby, pues muchísimas gracias por toda esta información.
Como experiencia les puedo comentar que un primer paso para dar ese impulso hacia el cambio es poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Entonces, todos estos tips que nos acaba de dar Gaby, créanme, pónganlos en práctica poco a poco, un día a la vez. Tampoco es que lo tengan que hacer todo ya, pero pónganlo en práctica y verán, de verdad, verán los resultados, verán cómo su vida empieza a cambiar y puedes empezar a ver las cosas desde otro punto de vista y te vas a sorprender cuando de pronto te descubres de que te pasa una situación y tú no reaccionas como estabas acostumbrado, ¿no? De verdad, los invito a que pongan en práctica estas herramientas. Gaby, ¿en dónde te podemos encontrar si queremos tomar terapia contigo? Tus redes sociales, tus teléfonos. Sí, claro. Bueno, pues antes de cerrar, también agradecerte mucho a ti, Clau, y sí, o sea, no solo ir a terapia, porque, bueno, justo no solo se trata de ir a terapia, claro, sino de accionar, cuestionar y querer impulsarte, pues justo es una evolución en la vida de las personas que se ve y eres el claro ejemplo. Entonces, también admiro mucho tu proyecto y admiro mucho todo lo que has logrado, porque no cualquier persona no solo sale de la depresión, sino que también utiliza su depresión como un impulso para realizar algo diferente. Entonces, pues bueno, el consultorio se encuentra en la calle Doctor José María Banderas, número 102-1, en la colonia Doctores, aquí en Pachuca, Hidalgo. Tengo una página de Facebook que se llama Psicología Integral de Vanguardia. Y bueno, también mi número es 771-196-4072. Llámenla, búsquenla, platiquen, hablen con ella. La verdad es que además de ser una gran profesionista, es una gran persona y estoy seguro que vas a poder conectar, porque eso también es importante. En la búsqueda de tu terapeuta necesitas conectar con esa persona y se las recomiendo ampliamente. Gaby, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿qué pasa con aquellas personas que no cuentan con el recurso económico para iniciar una terapia? ¿A dónde podrán ir como de primera instancia para dar esos primeros pasitos? ¿Hay alguna línea telefónica o un grupo o un centro o algo? Ok. Sí, bueno, pues justo sí hay como algunas líneas de atención gratuitas. Ok. Aquí en Hidalgo está el Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza, que sé que ya escuchamos eso y es como de no, ¿cómo voy a ir a dar ahí? ¿No? Pero pues realmente es un hospital que tiene tanto atención psiquiátrica, que pues no se demerita porque muchas veces es necesaria, y también tiene atención psicológica, ¿sale? Okay. Entonces, si una persona no es derechohabiente, o sea, no tiene ni IMSS ni ISSSTE, pues puede ir al Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza, que sí está un poquillo lejos, pero bueno, la atención ahí es totalmente gratuita. No es tan recurrente, pero es un buen primer paso. Claro. Si no, si llegan a tener seguro, ¿no? Sea IMSS o ISSSTE, pues justo como con cualquier especialidad médica, hay que ir, sacar una cita, ¿no? Y pues iniciar ahí su proceso psicológico. En todos los hospitales, digamos como principales, hay psicólogo, incluso en los centros de salud, que a veces, bueno, hay centros de salud por zonas, también llega a existir un psicólogo o una psicóloga y tendrían que tener, es totalmente gratuito y es un derecho pues que da el Estado. Sé que a veces no es tan recurrentes las citas, pero es un buen primer paso. Fuera de ahí, sí hay otras líneas telefónicas. Por ejemplo, está la línea telefónica de la UNAM, que en estos momentos no tengo el número aquí en mi mente. Lo vamos a poner aquí, no se preocupen. De colocarlo aquí. Está la línea telefónica de la UNAM. Y también, por ejemplo, está, bueno, dependiendo igual mucho de la edad de las personas, está el Instituto de la Juventud, ¿no? Que, bueno, si una persona es adolescente, le pueden dar atención ahí. Está el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, aquí en Hidalgo, que también, pues, un niño, niña o adolescente puede acudir. Está el DIF, ¿no? Que es como de los más conocidos. También brindan atención psicológica ahí. No es gratuita, es a bajo costo, pero me parece que la consulta está como en 50 pesos, ¿no?
Y también hay una aplicación en el marketplace que se llama Yana. ¡Guau! Es una aplicación de... Pues es un robotcito emocional, ¿no? Okay. O sea, no hablas con personas en el momento. Okay. Entonces es una aplicación que tú le cuentas así, pues, cómo te sientes, qué es lo que está pasando. Y la línea, bueno, el algoritmo va a tratar de contenerte. Está basado en, pues, a través de psicoterapeutas, claro, no son respuestas que alguien se inventa. Que yo hice ahí, Claudia, a ver, vamos. Sí, o sea, son respuestas. Y cuando el robotcito ya no te puede, pues, contener más, cuando identifica una situación de riesgo, que eso a mí se me hace increíble, te refiere, dependiendo de la hora y el lugar en el que estés, te refiere a líneas gratuitas de emergencia. Wow. Y no te refiere a una, o sea, yo la he probado y te refiere a unas 3, 4, para que igual si a lo mejor una no te contesta, porque bueno, desgraciadamente también está, pues sí, a veces la salud mental ahorita está como desbordándose. Totalmente. Y es un servicio muy solicitado. Entonces, pues te va a referir a líneas gratuitas de emergencia para que puedas estar ahí. Entre esas líneas, pues está la línea gratuita de la UNAM, está también la línea de prevención del suicidio, que bueno, sí, las podemos colocar aquí, estaría muy bien. Y pues dependiendo igual la hora, te van a referir a cualquier línea gratuita. Entonces también esa es una muy buena opción que a mí se me hace. Y también que la aplicación te dice, pues esto no reemplaza la atención de un profesional. Totalmente. Pero pues si estás en crisis, te puede brindar los números correspondientes para llamar dependiendo de la hora, porque pues muchas veces estamos tan en crisis que no sabemos ni qué hacer, ¿no? Entonces puede ser un buen inicio. Y también pues hay algunos psicoterapeutas, incluyéndome, que tenemos planes de bajo costo, ¿no? O sea, nos ajustamos, bueno, al menos yo en mi caso, pues lo puedo platicar con mis pacientes y ajusto el costo en medida de sus posibilidades. Claro. Y si no, pues si de plano no hay como los recursos necesarios, pues se puede acudir a estas líneas gratuitas o a algún hospital. Ok. Pues ya lo saben, no tienen pretexto. Creo que tenemos muchísimas herramientas para poder iniciar con esos cambios que queremos y que necesitamos. Vamos a estar poniendo aquí todas las líneas que Gaby nos hizo favor de mencionar. Y pues nada, no me queda más que agradecerles por acompañarnos en este primer episodio. No se pierdan el segundo episodio porque vamos a empezar a profundizar acerca de estos padecimientos que causan, ¿no?, el mal manejo de las emociones, y vamos a iniciar con la depresión. Muy interesante, vamos a estar contando con algunos testimonios, con nuestra especialista Estrella. Y pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Los espero aquí en Un Lugar Seguro la próxima semana. Chao.